Buen día, compañeros. Bienvenidos a este segundo curso de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo Inclusivo. Antes que nada, agradecemos nuevamente, como en el curso pasado, a los compañeros de UTE que estuvieron siempre dispuestos a prestarnos este magnífico auditorio y aceptarnos todos los servicios de él. Estamos acercándonos a momentos de definiciones en el país. Nuestro país volvió a ser un laboratorio en donde se comprobó, y discúlpenme que vuelva a citarlo, lo que siempre decía Barsavsky, en el sentido de que el modelo nacional nuestro, el modelo nacional de desarrollo inclusivo, el modelo nacional del kirchnerismo, no solo impulsó el desarrollo científico y desarrollo de tecnología autónomo, sino que el gobierno se apoyó en esos desarrollos, es decir, le eran necesarios para gobernar. El modelo del neoliberalismo, un neoliberalismo que se distingue del neoliberalismo francés o alemán, en el sentido que es periférico, en el sentido de que los alemanes, los franceses no destruyeron su ciencia y técnica, y esto sí, destruye el sistema científico y tecnológico. El sistema tecnológico, todos los emprendimientos de tecnología autónoma como ARSAT, como FADEA, como BENC, etc., están cerrados. El primer curso lo comenzamos con un invitado que era Hugo Yasky, porque en ese momento nos importaba decir que la ciencia y la técnica no es un problema de los científicos y tecnólogos, sino que es un problema que le hace a los trabajadores, que les importa a los trabajadores. Este segundo curso, en que estamos muy cerca de ser gobierno y vamos a tener que lidiar con lo que estos tipos están dejando, tenemos una invitada de lujo que es una economista referente del Movimiento Nacional Popular y Democrático, que es Mercedes Marcó del Pont, a la que le agradecemos. Los compañeros de UTE siempre están dispuestos a prestarnos esto. Mercedes siempre está dispuesto a apoyar el tema de ciencia y tecnología porque realmente lo considera un tema propio, y en ese sentido creo que es la economista en que el tema de ciencia y tecnología tiene una mejor repercusión. No voy a hacer, digamos, la grosería de presentarles a Mercedes el currículum ni nada. Fue diputada, presidenta del Banco Nación, presidenta del Banco Central. Así que sin tomar más tiempo, los dejo con Mercedes. Gracias. Bueno, buen día. Muchas gracias, Eduardo, por la invitación. La verdad que estoy muy contenta. Es cierto, tengo un corazoncito, no sé, porque tuve un breve desempeño en la coordinación de un campus tecnológico, pero ahí tuve la oportunidad de involucrarme más y encontrar esos vasos comunicantes tan estrechos que hay entre las cuestiones de la industrialización, del desarrollo y la innovación y las discusiones, ¿no? de investigación aplicada, cómo se conecta el mundo de los investigadores con las necesidades materiales de una nación. Y para los que ya he estado en algunas reuniones del Instituto Patria, a lo mejor si hay alguno que voy a repetirme, porque a mí me interesa siempre dar como un marco más conceptual de lo que está pasando con el capitalismo, para después ir bajando y evaluando la realidad argentina y sobre todo los desafíos que tenemos hacia adelante. Casi les diría que si yo tuviera que hablar de coyuntura, de lo que pasó con el dólar en estos días, empezaría también con este mismo encuadre internacional. Y el encuadre internacional tiene que ver justamente con esta discusión que a veces no está tan presente de qué es de las mutaciones que ha sufrido el funcionamiento del capitalismo desde hace más o menos 40 años. Hay distintos puntos de inflexiones que se plantean en lo que se denomina la fase de globalización neoliberal, la fase de globalización financiera.
que se nutre de circunstancias muy distintas, ahí también uno podría pasarse mucho tiempo identificando cuáles son los factores que determinan ese cambio en lo que es el patrón de acumulación a escala global. Pero bueno, pasaron cosas, como diría nuestro querido presidente, y pasaron muchas cosas desde fines de la década de los 70 a nivel internacional, que fueron consolidando un proceso donde es creciente la hegemonía de la lógica financiera, del negocio financiero, de la valorización financiera en relación a lo que pasa con la escala productiva, con la economía productiva. Este gráfico que lamentablemente no consigo que los de la CEPAL me lo actualicen, porque lo actualiza la CEPAL de Chile. El año pasado logré que me lo actualizaran hasta 2014. Pero lo que pone de manifiesto es esto que estoy diciendo, ¿no? Cómo lo que cada vez más empieza a ser el factor determinante del funcionamiento de las economías a escala global, y particularmente esto en las economías centrales. No, me voy a parar. Es esta relación entre los activos financieros y la riqueza productiva y la riqueza real, ¿no? Este es lo que muestra era cómo en una etapa del mundo, lo que se llamó los famosos 30 años de la posguerra, ¿no? La etapa más dorada del capitalismo, donde el motor fundamental era el trabajo. Hay algunas definiciones teóricas que dicen, bueno, justamente el cambio en el paradigma se da cuando el trabajo deja de ser el motor del crecimiento y del desarrollo de las naciones, y empieza a perder ponderación. En el año 80, no hace tanto tiempo atrás, la cantidad de activos financieros que circulaban por el mundo era igual a la cantidad de riqueza productiva que se generaba en el mundo. Y eso se fue modificando. Ya se había duplicado hacia 10 años después y fue creciendo. ¿Por qué la diferencia? Porque estos son los famosos derivados, ¿no? Pero uno tiene que tomar la totalidad. Fíjense que es interesante mostrar cómo esta es la crisis de la subprime, ¿sí? Cómo se había construido esta burbuja financiera en el año 2007 que implosiona, pero que no cambia demasiado. Entonces, yo cuando escucho, ¿no? Bueno, la crisis hizo cambiar. No, la verdad que la crisis financiera del año 2007, 2008, empieza en el 2007. En realidad, no hay modificaciones en términos de lo que es esta tendencia central, este patrón central de la acumulación, que es la acumulación financiera. Sí, es más, algunos han llegado a decir en algún momento que Trump era como el fin del neoliberalismo, ¿sí? Yo lo he escuchado decir, ¿por qué? Porque había dicho American First, y etcétera, etcétera. No, la verdad que Trump no. Casi uno podría definirlo como un estadio superior del neoliberalismo, porque Trump lo que ha hecho es exacerbar, ha desregulado todavía más las pocas regulaciones que había hecho Obama del funcionamiento del sistema financiero. O sea que esta es la situación. Y esta situación tiene que ver, vamos a la próxima, con algo que yo va a estar dando vueltas a lo largo de toda mi presentación, que es el tema de la desregulación financiera, porque obviamente en esta situación de mediados de la década de los 70, fines de la década de los 70, donde el capital empieza a perder capacidad de pulseada con el trabajo, donde se llega a esa equidad distributiva, donde la tasa de ganancia de las empresas empieza a tener una tendencia declinante, donde, bueno, el capital empieza a buscar los resquicios para maximizar su ganancia, ¿sí? Y esos resquicios tienen que ver con estos procesos de dislocación productiva, muy facilitados justamente por lo que fue todo el cambio tecnológico en las comunicaciones, en el transporte, y empieza entonces esta necesidad de privatizar el riesgo, ¿sí? Porque termina Bretton Woods a principios de los 70, la necesidad de desregular los mercados financieros,
Entonces, esta lógica tan perversa de cómo está funcionando el capitalismo en las últimas décadas tiene como componente muy importante la cuestión de la liberalización financiera. Argentina, yo les soy sincera, cuando uno discutía lo que había pasado con nuestro país, con la instauración del modelo neoliberal en la dictadura, ¿sí? Como que fue el punto de inflexión realmente en la Argentina del cambio de patrón de crecimiento, de acumulación, de distribución de la riqueza, de desindustrialización. Nosotros lo veíamos bastante en soledad, veíamos lo que eran las experiencias liberalizadoras del Cono Sur, de las manos de dictaduras sangrientas, pero a veces muy descontextualizado de lo que estaba pasando en el mundo. Cuando estalla la crisis empieza a haber tanta discusión teórica de lo que estaba pasando en el mundo, entonces uno empieza a ver los vasos comunicantes de esa realidad y verificar además que Argentina, lo que fueron esas experiencias liberalizadoras del Cono Sur, en realidad fue un tubo de ensayo muy incipiente, muy prematuro de esta lógica perversa de las finanzas globales hegemonizando el funcionamiento de las economías nacionales e internacionales. Esto es, para tener una idea, lo que fue precisamente los pilares de la política de Martínez de Hoz, que fueron la liberalización financiera, la liberalización de la cuenta capital, o sea, entrada y salida de capitales, la liberalización del mercado de cambios y la apertura comercial. Esta es la convertibilidad de Menem. ¿Sí? Acá es, efectivamente, cuando uno, ¿por qué pongo los 3 ciclos? Porque cuando uno mira cuáles son las similitudes, la verdad, que son muchas, de lo que fueron los pilares de estas 3 experiencias neoliberales que reinstauran un régimen de valorización financiera, de financiarización, bueno, hay distintas formas en que lo llamamos. En los 90 nosotros hablamos de valorización financiera. Ahora está muy desplegada el análisis teórico, se habla de la financiarización, que pasa, esto es interesante porque pasa a hegemonizar todo el funcionamiento de las grandes empresas y también de la ciencia y la técnica, de todo lo que son el proceso de innovación, esta conducta rentística, ¿sí? Que también impregna a todo el desarrollo científico tecnológico. Obviamente, este lo hizo un chino, este gráfico, o sea que yo no lo puedo actualizar, pero si tuviera que decir dónde estamos ahora, estamos acá. Entonces, otra que gradualismo, ¿sí? Ahora están discutiendo la derecha si fue demasiado poco gradual y por eso estamos fracasando. Acá no hubo gradualismo. Las primeras decisiones de política que asume Macri a fines del 2015 tienen que ver con la desregulación financiera. ¿Esto qué quiere decir? Sacar cualquier desregulación de la cuenta capital, cualquier límite al ingreso y salida de capitales que había instaurado Néstor en su gobierno, liberar el cepo, liberalizar absolutamente, desregular todas las condiciones que había, no solamente para la salida de capitales, para la fuga, sino también en lo que hace a la liquidación de exportaciones, etcétera, etcétera. Y les diría, sin modificar las normas, el Banco Central correrse de sus atribuciones para regular y supervisar al sistema financiero. No voy a entrar, porque podríamos dedicarnos toda una mañana a discutir el fenómeno de la globalización, pero sí me parece que es interesante vincular esto con la distribución del ingreso. Porque obviamente esta hegemonía de lo financiero, donde lo que uno puede llegar a pensar que es una autonomía del negocio financiero del productivo, no está totalmente intervinculado. Y la síntesis sería que al capital, a las empresas, a las grandes empresas, a las medianas empresas también, la rentabilidad cada vez más le viene de las colocaciones financieras, de las valorizaciones financieras y no del mundo de la producción. Esto es interesante porque también genera cierta autonomía del capital respecto al mercado de trabajo, ¿sí?
genera cierta autonomía respecto a lo que nosotros decimos, que bueno, que necesita mercado interno, y si no, demanda internacional. Bueno, en la medida que se genera esta burbuja financiera, el capital, de hecho, cuando uno analiza balance, situación de empresas, lo que se advierte también en la Argentina, que la composición de la rentabilidad de las empresas, de las grandes, las que tienen espaldas, es básicamente rentabilidad financiera, ¿sí? Entonces es interesante esto, vincularlo con la distribución del ingreso. Esta es la participación del trabajo en la distribución del ingreso, en lo que fueron estas... Vincular apertura financiera con distribución del ingreso. Esto es lo que me interesa, porque la verdad que si vamos a pensar hacia adelante, tenemos que pensar en estos hilos, en estos núcleos duros de la política neoliberal. Esta es la caída de la convertibilidad y esto recién empieza, ¿sí? Por eso cuando a mí me dicen que Macri vino a hacer esto, a rápidamente rapiñar, ir a hacer negocios, yo digo no. Yo creo que venía para una cosa más larga, venía para un proceso más largo de redistribución de la riqueza, de disciplinamiento social y de disciplinamiento de los sindicatos y disciplinamiento... A ver, si uno incorporara acá estos gráficos de apertura, de distribución, con lo que pasa con la ganancia de productividad del trabajo y hacia dónde van esas ganancias de productividad, si lo vinculara con el debilitamiento sindical, la caída de la sindicalización a escala global, ahí se da justamente una lógica mucho más profunda que habla de cambios estructurales que el gobierno no llegó a hacer, no los va a hacer. Entonces, bueno, esto es un pantallazo muy general para discutir esta cuestión de fondo que condiciona absolutamente las posibilidades de desarrollo. Por eso yo siempre hablo del desafío del desarrollo en tiempos de financiarización. Esa es la contradicción principal. Ahora, a ver, porque yo traje así muy salpicado algunas filminas. ¿Qué puse después? Miren nuestro gobierno. Esto fue lo que les mencionaba recién de Néstor, que pone a partir del año 2005 una restricción al ingreso de capital especulativo. ¿Sí? Esta es, acá fue una definición política enorme, es decir, acá en una etapa, además del ciclo de los flujos de capital muy expansiva, nosotros decimos lo que se llamaba el viento de cola. ¿Se acuerdan? A los países emergentes le está yendo bien por el viento de cola. ¿Cuál era el viento de cola? El viento de cola era precios internacionales, comercio que crecía y además flujos financieros de corto plazo que iban a las economías subdesarrolladas, ahora llamadas emergentes en el léxico moderno. Bueno, acá no ingresó capital especulativo. Y esto es interesante ver la inflexión. Y es interesante ver lo que pasó. Y también esto, que esto empieza el año pasado. Si ustedes me preguntan cuándo se agotó definitivamente este esquema, y lo que estamos viviendo en las últimas semanas es hijo de esto. Acá, pero como vamos a ver después, esto son peanuts al lado de lo que fue la fuga doméstica. Esto es fuga de capitales del exterior, que fue como que el que impulsó después la salida fuerte y pesada, que fue la de los capitales argentinos, o sea, la dolarización de excedente argentino. Pero es interesante porque uno no están los datos actualizados, pero lo que está advirtiendo es que esta tendencia sigue bajando y que pone en cuestión lo que era la lógica de abrir y que ingresaran dólares y que nosotros nos olvidáramos del problema de los dólares. Como decía tantas veces el ex presidente del Banco Central, a nosotros nos sobran dólares, decía. Fúguense. Esto es la inversión externa, que también es interesante verla, porque la verdad que este gobierno, acá hay un dato que me llama la atención, que es el primer trimestre de Subal, que ya el Banco Central no desagrega, así que no pude ver por dónde viene, pero me parece que van a ver por la vaca muerta. ¿Sí? No está desagregado, antes nosotros lo desagregábamos por sector, etcétera.
Pero bueno, lo que se advierte es que tampoco llegó la inversión externa que se había proyectado. Entonces, vamos ahora un poco más a la cuestión coyuntural, para asociar estas tensiones y esto que les planteaba de cómo se vincula estas tendencias más globales respecto a lo que se ha reinstaurado en la Argentina, que es la valorización financiera. A mí esto me parece que es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque todos decimos, bueno, presión cambiaria. Están demandando dólares, no alcanzan. ¿Quiénes demandan dólares? Los grandes, son los grandes. Acá veo una mano oculta. Se ponen de acuerdo dos y... a ver, es un fenómeno que hay que ser menos conspirativo cuando analizamos. Es un fenómeno mucho más de fondo. El problema del bimonetarismo y la dolarización y el uso del dólar como un activo financiero en la Argentina. Fíjense... Estos son los datos del primer trimestre. Uno diría, ¿por qué una economía, cualquier economía normal del mundo usa el dólar, usa la divisa? ¿Para qué? Para realizar operaciones con el resto del mundo. Para eso se usan los dólares. Los dólares se usan para importar, para pagar una deuda, para transferir una utilidad, para pagar una regalía. Para eso se usan los dólares. El problema es que en la Argentina los dólares se usan como un activo financiero, ¿sí? Yo hablo de fuga. ¿Por qué es fuga? Porque es excedente que se dolariza y sale del proceso de acumulación interna. Y es bien interesante ver los datos frescos ahora del primer trimestre, porque lo que está mostrando esto es que el principal factor desestabilizador del mercado de cambios es justamente la fuga de capitales. Fíjense, esto que es increíble, ¿no? Porque está bien, hay recesión, cayeron las importaciones, pero ni siquiera los servicios de la deuda están siendo, por ahora, el factor de mayor presión de demanda de dólares en nuestro país. Y esto es lo que recién les hacía referencia, la salida de capitales. Esto es lo que se fue. Fíjense la relación entre lo que se fue, cuando dicen, sí, se están yendo los capitales exterior. No. En proporción a lo que se están yendo de los capitales domésticos, esa no es, porque en las discusiones de la oposición y de las plataformas, etcétera, empiezo a escuchar esto de decir, bueno, sí, vamos a poner una regulación otra vez ¿a qué? Al ingreso de capitales, o sea, sería volver a regular esto. Pero nadie le pone el cascabel al gato para dar la discusión más de fondo, que es la cuestión del bimonetarismo. Yo les digo sinceramente que cuando siempre cuando tenía que definir los 12 años de kirchnerismo, ¿sí? Decía, y lo sigo diciendo, hubo una definición estratégica fundamental a favor de la acumulación productiva. A mí me parece que esa fue como casi encarar la contradicción principal. Es decir, en la Argentina al capital le tiene que ser más rentable invertirse en la esfera productiva y no en la esfera financiera. Esa fue una definición a veces intuitiva, a veces clarísima, porque cuando Néstor pone la restricción, el encaje al capital, está diciendo eso. Después se deriva todo el resto, que es, por ejemplo, vamos a crecer a partir del mercado interno. Es también una definición importante. No hay que olvidar, y sobre todo ahora cuando se habla tanto de la baña, yo recuerdo el año 2002, el año 2003, ¿sí? Cuando en las discusiones, yo lo seguía bastante a la baña a ver qué decía, y la baña insistía en esta cosa de, bueno, ahora, después de que el salario había quedado pulverizado, había habido un cambio de precios relativos realmente muy fuerte, vamos a empezar a crecer a partir del motorcito de las exportaciones. Esa era la definición conceptual. Y vino Néstor y dijo, no, la prioridad es el mercado interno. Y para que arranque el mercado interno, el Estado tiene que intervenir. Y para que arranque el mercado interno hay que aumentar los salarios. Y para que aumenten los salarios, el Estado, ¿se acuerdan? Con sumas fijas, empezó a forzar algo que la relación entre ejército de desocupación y capacidad instalada
no traía, no generaba inercialmente, ¿sí? Hubo una decisión política de recomposición de los ingresos y del mercado interno. Y decir, bueno, esa tiene que ser la plataforma para la inserción internacional. Entonces, esa fue una definición muy, muy fuerte, que creo que explica todo lo que bueno, obviamente, darle golpes al corazón de la financiarización no solamente fue regular la cuenta capital, también fue recuperar las AFJP. Porque si, miren, hay autores que definen, cuando discuten la cuestión de la globalización financiera, ponen como hito el tema de las privatizaciones de los fondos de pensión, como capitales que empiezan a generar, a circular, tratando de maximizar su ganancia en la esfera financiera. Entonces, realmente hubo definiciones importantes. Inclusive, yo recuerdo mi experiencia en el Banco Central, ya lo he dicho, pero el tema de las LEBACs, ¿no? El tema de la política monetaria, cómo estaba pensada, una política de esterilización. Nosotros íbamos, comprábamos reservas, esa compra de reservas generaba expansión monetaria, nosotros teníamos que esterilizar. Yo recuerdo los bancos, cuando decía Mercedes, con este problema de la inflación, hay que subir las tasas de las LEBACs, hay que subir las tasas de las LEBACs, ¿no? Y nosotros le decíamos, no, esa plata que tenés no la vengas a poner a LEBACs, ¿sí? Esos depósitos, porque los bancos se fondean con los depósitos de todos los argentinos, ¿no? Y las argentinas, esos depósitos salía a prestarlos. Pero nosotros nos ocupamos mucho de que no hubiera como rentabilidades en la colocación de títulos, etcétera, etcétera, rentabilidades para el negocio financiero. Entonces, ocurrió que hace unos años yo leí un trabajo de Flaxo. Un trabajo de Flaxo muy bueno que hizo Pablo Manzanelli, donde mostraba qué había pasado con la industria, con las grandes empresas, con todas las grandes empresas, pero particularmente la industria, y qué había pasado con la ganancia, la rentabilidad extraordinaria que habían tenido las grandes empresas industriales nacionales y extranjeras en nuestro país, y qué habían hecho con ese excedente, qué habían hecho con esa ganancia. Y entonces encuentro que el 23% de esa ganancia solamente se había reinvertido. El 23%. Es muy poco, muy baja la tasa de reinversión de ganancias durante nuestro gobierno. Entonces ahí empecé a llegar y le dije, bueno, a ver, Pablo, tratemos de ver qué pasó con ese excedente. Vamos un poco más atrás. Y entonces lo combinó, estas son las ganancias no reinvertidas, y lo combinó con la fuga de capitales, ¿sí? Acá porque hay dos, porque hay una de balance de pagos y hay otra de balance cambiario, más o menos sigue la tendencia. Entonces, lo que quedó muy de manifiesto, y que creo que nosotros no lo supimos ver, no lo anticipamos, es que por más que nosotros tomemos medidas aisladas, ¿no? Decir, bueno, la rentabilidad del capital financiero, no te voy a pagar la LEBAC, los títulos, si uno tiene desregulado absolutamente la cuenta capital y el mercado de cambios, el mundo está financiarizado. El capital sale y se financiariza en otro lugar del planeta. Esto es importante tenerlo en cuenta porque... No, para acá. La areta. Este es un gráfico que vincula dos variables. Vincula la fuga de capitales, que se llama, de acuerdo a las definiciones del Banco Central, formación de activos externos. ¿Esto qué quiere decir? Compra de dólares con ningún fin que tenga que ver con los vínculos con el exterior. Compra de dólares para meter en un colchón, para meter en una caja de seguridad, para sacarlos a una cuenta en Panamá. Eso se llama, la definición es formación de activos externos. Es interesante advertir que durante los 90, que no había inflación, que había el 1 por 1, quiero decir esto porque el piripipi es, bueno, con esta inflación, entonces nosotros, se resguarda uno y se refugia en el dólar. Bueno, durante todo el menemismo hubo fuga, esto fue obviamente
el final de la convertibilidad con la fuga masiva de excedente de los argentinos. Y esto es la cuenta corriente. Esto quiere decir el balance de intercambio con el resto del mundo en servicios, en bienes, en intereses, en fletes, todo lo que tiene que ver con la operatoria de la cuenta corriente del balance de pagos. Fíjense que durante el menemismo, ¿y por qué empieza acá? Porque no hay serie homogénea, y tuvo desequilibrio externo. ¿Cómo se financió esto? Se financió con endeudamiento. Nosotros también tuvimos fuga. Esta es la fuga. Lo que pasa es que nosotros teníamos superávit en la cuenta corriente. Nosotros teníamos superávit porque había saldos comerciales positivos, porque las sopas, los productos, las commodities que nosotros exportábamos estaban muy altas, porque el comercio mundial crecía 2 veces lo que crece hoy el comercio mundial, o sea que había un mundo que traccionaba realmente. O sea que esta fuga, casi le diría que es la única experiencia que uno conoce desde de mediados de los 70, donde la fuga se financia no con deuda. Nosotros no nos endeudamos, nosotros nos desendeudamos en todo este periodo, pero sí se financió, les diría que el 90% de todos los superávit comerciales acumulados durante nuestro gobierno se fugó. ¿Qué está pasando ahora? Tenemos fuga, ahora este año, y tenemos desequilibrio externo. ¿Cómo se está financiando? Con deuda. Y entonces iría a la anterior, sí, que muestra esto. ¿Por qué le digo? Porque nosotros tuvimos un poquito más de superávit comercial, pero esto fue la fuga que tuvimos nosotros. 100.000 millones de dólares. Este gobierno, en 12 años, este gobierno, en 3 años, hasta el primer trimestre, tuvo el 66% de fuga de capitales. Es el desideratum del caso de endeudamiento y fuga. Entonces, esto a mí me parece que es muy importante porque ahora sí yo lo vinculo con esta cuestión. ¿Qué pasó con el proceso de industrialización en la Argentina? Y lo que uno advierte que efectivamente durante nuestro gobierno la industria fue el factor que motorizó y lideró el crecimiento económico, pero que ya hacia el año 2011 empieza a haber un quiebre en esa tendencia. Y ese quiebre en la tendencia, que muestra cierto agotamiento del proceso de crecimiento a partir del mercado interno, expansivo, etcétera, etcétera, nos habla de la insuficiencia de la inversión. Y cuando uno piensa por qué fue tan baja la inversión, quiero decir, esa fuga de excedente explica esto. La verdad es que en términos de cambio tecnológico, en términos de mejora de equipamiento, en términos de inversiones reproductivas, fue muy bajo el esfuerzo de la industria. Y hay que vincularlo sí con un factor, que es que la industria en la Argentina, de las grandes, porque estos son, en general lo que le estoy dando son datos de las grandes, lo que ocurrió es que se dolarizó y se fue a hacer timba, no sé, a otros rincones del planeta. Esto me parece que es importante porque nosotros vamos a agarrar la economía en una situación donde vamos a estar todavía aquí, más abajo. Sí, la otra. Entonces, aquí yo quisiera hacer una reflexión más general. Cuando nosotros siempre estudiamos la problemática del desarrollo, los que hemos siempre dedicado a la problemática de las cuestiones del desarrollo, siempre poníamos énfasis en la cuestión del cambio estructural, de la necesidad del cambio estructural. El subdesarrollo era eso, la incapacidad de una economía de garantizar un crecimiento sostenido e inclusivo a lo largo del tiempo.
la manifestación clara de esa incapacidad era cuando aparecía el estrangulamiento externo, cuando aparecía la restricción externa. O sea, que el problema de la economía argentina no era cuando llegamos al pleno empleo, cuando había capacidad instalada uso de la capacidad instalada del 100%. No, el problema de la Argentina era cuando nos quedábamos sin dólares. Sigue siendo el problema de la Argentina. Ahora, esa evaluación estaba siempre muy asociada al problema de nuestra estructura productiva, ¿sí? Al intercambio desigual. Exportamos barato, compramos caro. Y ahí medio se agotaba cómo se hacía para encarar el proceso de transformación productiva de la matriz, de la inserción internacional, etc. Después, a partir de los 80, aparece este fenómeno muy claro de lo que, con la crisis de la deuda, de lo que era el peso de la deuda, ¿sí? La restricción externa no solamente está vinculado al intercambio desigual, sino también al peso que tenían los procesos de endeudamiento externo. Ahora, esos procesos de endeudamiento externo no lo traje, pero cuando uno compara desde mediados de los 70 en adelante lo que ha sido la cuestión de la deuda, acompaña como la sombra al cuerpo los procesos de fuga. Entonces me parece que nosotros no hemos incorporado a la discusión académica, de política económica, lo suficiente el problema de la fuga de capitales, el problema del bimonetarismo de la economía argentina. Fíjense a tal punto que esto es fuga de capitales y este es saldo industrial de la Argentina, esto que es saldo comercial de la industria, o sea, el desequilibrio de la industria entre lo que la industria argentina exporta y lo que importa, ¿no? Que no es moco de pago, como a nosotros teníamos un desequilibrio importante. Este desequilibrio que llega, esta fuga de capitales que llega a su punto de quiebre más alto en el año 2011, acá es cuando se empieza a decidir regular la fuga, el famoso cepo. ¿Sí? Nos pusieron cepo, pero en realidad era una regulación a la fuga de capitales, era una regulación de la cuenta capital, porque en última instancia estos dólares salen por la cuenta capital. Es más, no lo traje, pero hay en ese mismo trabajo de Flaxo lo que muestra es que la etapa de mayor crecimiento, la relación inversión-utilidades llega a su punto máximo, paradójicamente, acá. Cuando a mí me pasó, porque yo tenía que sentarme a negociar con las mineras, que querían los bancos, que querían todos mandar sus utilidades, y le decían, bueno, a ver, no, reinvertí, le hacía un buffer a los bancos para que no puedan. Quiero decir, eso fue regulación realmente de un problema que era la fuga. Pero lo hicimos, creo que lo hicimos en el peor momento, porque la verdad que estas regulaciones es malo hacerlas cuando faltan los dólares, cuando los dólares son escasos. Lo deberíamos haber anticipado este problema, sinceramente. Pero bueno, me parece que lo importante es ahora tenerlo conceptualizado. Porque lo interesante es pensar este problema del bimonetarismo de la Argentina o del uso del dólar, el uso del dólar como un activo financiero. Hay un trabajo de Martin Short que siempre yo cito porque es de ahora, lo presentaron a fines del año pasado, que habla de la financiarización, del proceso de financiarización es de Flaxo en muchos países y en la Argentina. Martín es el de la Argentina. Y hay una definición que a mí me parece bien interesante, que es la financiarización durante el gobierno del kirchnerismo se materializó en la fuga de capitales. Y eso me parece que es así, porque a mí me cayó la ficha, la verdad. Nosotros eso no lo percibimos en su entera dimensión. Porque, insisto, no es solamente un problema de que tenemos desequilibrio externo, también es riqueza, es excedente económico, ¿sí?, que sale de la acumulación productiva, porque la discusión del desarrollo, más en este mundo tan complicado, es cuáles van a ser las fuentes de la acumulación para garantizar la inversión y la transformación productiva necesaria, el cambio tecnológico necesario. A ver, no podemos hacer las extrapolaciones que a veces se hacen de hagamos como Corea, hagamos como esto. No, nosotros somos una democracia, nosotros somos un país con pujas distributivas permanentes, nosotros somos un país de dónde vamos a sacar.
Nosotros somos un país que quisimos poner las retenciones móviles y casi nos llevan puestos para captar parte de esa renta extraordinaria. Entonces, me parece que esta es la discusión del desarrollo. ¿De dónde van a estar de dónde van a salir las fuentes de acumulación? ¿Quiénes van a ser los actores? ¿Y cuáles van a ser las prioridades? Yo les digo, y yo dije que iba a hablar poco, pero esta cosa desarrollista que me sale, ¿no? El desarrollo hay que planificarlo. La política industrial hay que definirla. Y en términos de yo he participado en muchas reuniones con Diego, con Eduardo, de la discusión de, bueno, cuáles serían los ejes de la política científica y tecnológica, y yo creo que los ejes de la política científica y tecnológica inevitablemente tienen que estar asociados a lo que son las prioridades y los objetivos de la industrialización. Tiene que ser como una intervinculación directa. Y ahí eso hasta trasciende entonces la discusión de investigación básica o aplicada, de transferencia, etc. Yo lo veo en todos los ejes de las políticas públicas, ¿no? Martín Abel siempre dice algo que es bien interesante. Martín dice, en realidad la política de salud es una política industrial y una política tecnológica. La política para el sector agropecuario es una política industrial y es una política tecnológica. Esa coordinación y esa articulación es fundamental para encarar este desafío tan complejo de desarrollo. El último cuadro, que no se lee nada, pero ¿qué es esto? Yo se los voy a decir, no se preocupen. Este es un cuadro que yo lo amo, lo hacía en los 90, lo repito, porque más se puede hacer, que lo que muestra es este desequilibrio de la industria. Porque a mí siempre me dio una pauta este cuadro, de dónde deberíamos arrancar. Así como durante la época de Frondizi, el Frigerio era la batalla del petróleo, porque las 2/3 partes de nuestro desequilibrio externo se basaban en el déficit energético, la batalla por el acero, la batalla por y bueno, uno acá encuentra determinadas batallas que tenemos que dar, porque además se encuentran las batallas a partir de capacidades que la Argentina tiene. Fíjense, voy a hacer, otra digresión, pero que complejiza más lo que nos vamos a encontrar a partir del 10 de diciembre. Porque advierto que hay cierta inercia muy poco voluntarista, de pensar que nosotros vamos a llegar el 10 de diciembre y vamos a hacer todo lo mismo y los resultados van a ser lo mismo. No. Lamento decir. Es más, yo lo escucho a Labaña que dice, ¿cómo estos muchachos no hacen las cosas bien si nosotros las hicimos bien y estaban mucho peor las condiciones internacionales? No es cierto. Por empezar, miremos el contexto internacional. El producto mundial crecía el doble, el comercio mundial crecía el doble, el triple, los precios de las commodities estaban en una tendencia declinante y no estancadas como están ahora. Brasil le iba muy bien, la tasa de interés empezaba una fase declinante. Quiero decir, las condiciones internacionales no tienen nada que ver con las condiciones internacionales que vamos a tener, con las que nosotros vamos a tener que hacer política pública. Y además un detalle, nosotros estuvimos 3 años en default, ¿sí? Claro. 3 años en default. No teníamos, obviamente, después eso se transformó en una reestructuración sin precedentes de Néstor, poniendo la prioridad del crecimiento, pero ya habíamos arrancado a partir de definiciones claras de mercado interno, de gasto público. Pero fíjense este dato que a mí me llamó la atención. ¿Cuál era el desequilibrio de la industria en el año 2003? En el año 2003 teníamos equilibrio, pero bueno, veníamos de la recesión, estaban planchadas las importaciones. Miren, 2004-2005, teníamos desequilibrios de 1.800 en el 2004, en el 2005 desequilibrios de 4.000. Fíjense cuál es el desequilibrio del primer bimestre, 1.800. Lo mismo, el mismo desequilibrio en un bimestre.
Fíjense cómo cerramos el año 2018. Cerramos con un desequilibrio de 16.000 millones de dólares de la industria. Entonces, nosotros también, porque sepamos que estos 1.800, ¿sí?, frente a los 4.200 del año pasado, es a costa de una economía que está en recesión. Pero nosotros, ni bien empecemos a crecer, este desequilibrio de divisas lo tenemos nuevamente. Entonces, vamos a tener que encarar el problema de la restricción externa en todas sus fases. En la fase del problema del intercambio desigual, en la fase del endeudamiento, la pucha que vamos a tener una herencia maldita con la deuda, y en la fase de la fuga. Entonces, me parece que es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora desde el primer día de plantearnos que uno de los objetivos estratégicos fundamentales es la industrialización. Nosotros desde el primer día tenemos que empezar a mirar esta situación y ver cómo se logra esos consensos, ¿sí? Porque yo también, si uno comparara este cuadro con las capacidades instaladas ociosas hoy en la industria, advertiría que prácticamente todos estos sectores tienen niveles de ociosidad en la capacidad instalada muy elevados. O sea que ahí también es una discusión política muy fuerte con el sector empresario, fenómenos. Nosotros vamos a generar mercado, cómo hay sustitución de importaciones y cómo la rentabilidad no se empieza a obtener por la vía de aumento de precios, sino básicamente por aumentar las cantidades. Es una discusión bien densa que vamos a tener. Las discusiones que vamos a tener con el poder económico y con el poder financiero materializado claramente en el Fondo Monetario Internacional van a ser duras. Por eso es que ahí la conclusión política más elemental es que no solamente necesitamos unidad política, sino un nivel de densidad en materia conceptual, programática y de orientación muy fuerte, y legitimidad. Porque es cierto que la gente está embroncada con Macri, porque no puede pagar las tarifas, porque no puede... Pensando en la clase media, no en los sectores más lastimados, ¿no? Está enojada. Ahora, que eso suponga un grado de conciencia acerca de el rol que tiene que volver a tener el Estado, hay un trecho, me parece que larguísimo. Entonces, ahí hay un trabajo político fundamental. Yo, para no terminar con tanta mala onda, les traje, porque además este gobierno, la verdad, 80 años, 70 años, ya no sabemos dónde parar para encontrar los orígenes de nuestros males. Pero está tan desactualizado de lo que está pasando en el mundo, ¿no? La receta neoliberal que ellos quisieron aplicar, ¿no? Porque si hay algo que no tiene este gobierno es proyecto, no tiene un proyecto, es una sucesión de recomendaciones, de ideología de dogmas muy fuertes que tiene el neoliberalismo, que tiene la derecha, ¿no? Entonces, pensar que era llegar, abrirse y decir aquí estamos, y el mundo ya fracasó. Lo de las privatizaciones, la de la timba, ya fracasó en nuestros países, la de regulación del mercado de trabajo, etcétera, y siguen con el mismo planteo sin haberle cambiado una coma. Entonces, ellos están planteando una estrategia de apertura indiscriminada en todos los frentes, en un mundo claramente que se está desglobalizando comercialmente. La globalización financiera sigue vivita y coleando, pero la comercial no. Estamos en una etapa de repliegue donde las discusiones pasan por el sourcing, cómo vuelven a sus países las industrias, cómo los desarrollos tecnológicos más complejos vuelven a estar cerca de los mercados, la protección y las guerras proteccionistas. Quiero decir, ese es el mundo, donde entiendo que además vamos a tener
yo estoy deseando que lo último que haga Trump es irse de la OMC. La verdad que espero que se vaya, porque eso nos daría una gran ayuda. Pero es un nivel de desprestigio también de todo lo que son estas instituciones, estas recomendaciones, estos discursos para los países subdesarrollados y no para lo que como diría Cristina, el doble estándar permanente. Entonces, en esas discusiones, donde es muy interesante ver lo que está pasando con la discusión con los bancos centrales, acá estamos mandando el Fondo Monetario nos pide un proyecto de ley que es lo único que se animaron a mandar, porque la de flexibilización y previsional no se animaron a mandar, pero la mandaron. ¿Qué quiere decir? El Banco Central autónomo del poder político, muy democrático, los muchachos, el Banco Central que no puede financiar el Tesoro, el Banco Central que no le puede decir a los bancos cuánto y cómo tienen que prestar. Es decir, un Banco Central bobo al servicio del capital financiero. Ese es el target de este proyecto de ley que elevó al Congreso. Ahora, esta discusión, y el fondo nos pide eso y el gobierno lo piensa igual, en un contexto donde está discutiendo enormemente el rol de los bancos centrales. Porque lo que había sido una cosa circunstancial, que se decía, bueno, estas políticas heterodoxas de financiamiento, de expansión de liquidez del Banco Central Europeo, de la Reserva Federal, eran por el momento, hasta que volvamos a la normalidad. Ahora ya hay cada vez más discusión de que no, ese tiene que ser quizás el camino. De hecho, el Banco Central quizás más troglodita, que había empezado con el régimen de metas de inflación en el año 1990, que fue el de Nueva Zelanda, acaba de ampliar su mandato a un mandato múltiple, metiendo el crecimiento, etc. Y nosotros acá estamos todavía discutiendo si el Banco Central únicamente se tiene que dedicar a la estabilidad monetaria. En esas discusiones que se están dando, yo tengo dos trabajos recientes. Uno que plantea, entre otras cosas, un trabajo que se dedica, el tema es el retorno de una política que no debe ser nombrada, los principios de una política industrial. ¿Sí? Ese es el título del trabajo. Que habla de la mano reguladora del Estado, ¿sí? En contraposición a lo que es el libre mercado, ¿no? Habla de la necesidad de que el Estado defina prioridades, que defina subsidios, que defina intervenciones. Habla de la prioridad de la innovación tecnológica y de la protección de la innovación tecnológica y la vinculación de esa innovación con el proceso industrial. Les recomiendo que lo lean, porque es fantástico. ¿Quién lo escribe? Unos investigadores del Fondo Monetario Internacional. ¿Sí? Es el working paper que se te caen las medias cuando lees. No. Y después el otro, que yo... dice... Es larguísimo, pero dice, esto es por lo cual debemos pelear por cada uno de los trabajos, de los empleos industriales. Es falso desorienta hacer la falsa distinción entre las viejas y sucias industrias y las nuevas y limpias industrias. Yo lo cito a Rogelio Frigeri, a Rogelio no, por la industria, pero también a Héctor Valle, en Nobleza, porque Héctor siempre decía, la verdad que yo escucho tanto de la bio, de la nano, y acá también lo he escuchado mucho a Diego y a Eduardo, y la vigencia de estas industrias básicas, y lo vemos claramente en este cuadro. La vigencia, y acá en este trabajo está muy bien desarrollado cómo el desarrollo, la innovación tecnológica se asocia directamente al despliegue y a la modernización de estas industrias sucias y aparentemente que ya están fuera de moda. En el trabajo del fondo, en el trabajo del Fondo Monetario es impresionante cómo plantean
directamente la necesidad obviamente la citan a Mariana Mazzucato, etcétera, la necesidad de los subsidios para el desarrollo y la innovación. Hacen la distinción de, plantean la discusión sobre los servicios. Este gobierno que empezó diciendo que íbamos a hacer la góndola del mundo, después dijo no, es el turismo, después dijo no, bueno, son los servicios, después, bueno, no. Hay una definición bien interesante acerca del rol de los servicios vinculados al desarrollo industrial. Les voy a leer otro. El tema o la cuestión de la soberanía industrial y tecnológica, el tema de la soberanía de la industrial y tecnológica y la capacidad de ellas en nuestra economía es el desafío decisivo para mantener en el futuro la viabilidad de nuestro país. ¿Sí? ¿Quién lo dice esto? Esto lo dice el ministro de Economía y de Energía de Alemania, en un trabajo que se llama Una Estrategia Industrial Nacional al 2030. Están todos pensando esto, porque efectivamente la valorización sigue hegemonizando, pero no son estúpidos. China está pensando esto. Ya el Partido Comunista de China lo definió el año pasado como un proyecto industrial y tecnológico también al año 2030. Obviamente lo está pensando Alemania, el gran ganador en este proceso de unidad europea, pero también está siendo discusión hoy de la cuna de la globalización financiera, que es los Estados Unidos. Entonces, lo que yo creo, compañeras y compañeros, es que el desafío es enorme, las dificultades van a ser grandes, pero que tenemos la obligación de saber cómo vamos a necesitar no ya solamente la mano orientadora del Estado. Es más, Eduardo, vos te encantaría, porque también hablan de la necesidad de asociación, en las cosas que no aparece el sector privado, que aparezca el sector público. Transitoriamente dicen, pero lo dicen ellos. Entonces, me parece que lo primero que tenemos que tener, ¿por qué hice tanta cháchara con el tema de la dolarización? Porque advierto que todavía en el discurso, en lo que estamos planteando, hay un enorme voluntarismo donde le queremos sacar el cuerpo a la cuestión del bimonetarismo. Yo estoy convencida, sinceramente, de que si nosotros no abordamos integralmente el problema del bimonetarismo y de la dolarización de nuestra economía, no la ponemos de sombrero al día siguiente. No hay posibilidades de decir, bueno, un poquito les dejamos comprar, como estoy leyendo. Y algunos dicen, volvemos a los 2 millones. No se puede. Ese fue el principal problema que nos surgió a nosotros y nos puso de manifiesta que no habíamos encarado quizás las transformaciones más estructurales lo suficiente. Lo suficiente. Pero bueno, tenemos toda esa evidencia como para recogerla y ser capaces de tomarla y asumir los desafíos enormes que tenemos hacia adelante. Está bueno hablar, yo escucho que está de moda hablar de desdolarización de tarifas. Se habla mucho de dolarización de precios, hay que efectivamente desdolarizar los precios, la formación de precios en Argentina. En realidad hay que desdolarizar los ahorros. ¿Sí? Hay que dolarizar contratos, hay que dolarizar mercados, hay que dolarizar precios, hay que dolarizar tarifas. El abordar la cuestión de este problema tan profundo que les aseguro no he encontrado en este nivel de profundidad en otro país del mundo, creo que es el desafío fundamental para garantizar que podamos abordar después todos estos temas fundamentales que hacen a las posibilidades del desarrollo y la inclusión. Bueno, gracias. Gracias, Mercedes. Un comentario un poco técnico.
Mercedes, cuando habla, siempre hace resonar nuestras frecuencias naturales como científicos y tecnólogos, es decir, es el tema de que se amplifica lo que ella dice por el tema de la resonancia. Es bueno. Entonces, tenemos tiempo, compañeros, para algunas preguntas. ¿Preguntas? Andrés. Me gustaría algunas palabras en relación al tema de la deuda externa y cómo lo encararían o cómo lo encararíamos, digamos, a partir de un nuevo gobierno. O sea, ¿qué? Bueno, el problema de la deuda externa, el dato positivo es que los vencimientos de la deuda pesados no van a ser en el 2020, ¿sí? Nosotros tenemos, casi le diría que los vencimientos con el sector privado rondan 4.000 millones de dólares por año, ¿no? en los próximos años. El tema fundamental es el Fondo Monetario Internacional. Y creo que en ese sentido, tanto desde el gobierno como desde la oposición, hay conciencia de que uno va a tener que reestructurar esa deuda con el Fondo Monetario Internacional. Los vencimientos que hay a partir del año 2021 y 2022 son insostenibles en ninguna economía. O sea que sentarse a negociar con el fondo. Creo que esto es bueno. Yo no estoy de acuerdo, y creo que ni Cristina ni nadie en la oposición esté pensando en defoltear esta deuda. La verdad creo que no hay espacio para plantear la legitimidad, etcétera, etcétera. Sí creo que vamos a tener que sentarnos a discutir a cara de perro con el Fondo Monetario. Por eso hacía tanta referencia al tema de la legitimidad social y política para dar esa negociación. Por eso cuando pasó desapercibido, pero cuando el Fondo Monetario el año pasado se le votó el presupuesto, ¿sí? Fue un problema, porque en el paper que escribió el fondo dijo: qué bueno que este gobierno tiene, le dijo a todo su directorio, le dijo: este gobierno tiene el respaldo del conjunto del pueblo argentino, porque sus representantes lo habían votado, ¿no? Entonces, también que creo que que el fondo también está complicado. Si ustedes me preguntan cómo sigue toda esta crisis, ¿no? Porque esta crisis, ahora me voy un poco más a la coyuntura, le diría que para mí el gran interrogante es qué va a hacer el fondo. El fondo está haciendo algo que no puede hacer, ¿sí? Ya habrán escuchado que la carta constitutiva del fondo, el estatuto del fondo, en el artículo 6, dice explícitamente, es en un capítulo que habla de que se pueden poner controles de capital, ¿sí? Lo quisieron sacar hasta que vino la crisis financiera internacional, entonces ahí lo dejaron ese artículo, pero está. Y dice además, en el inciso 1, que está prohibido que el Fondo Monetario financie a los países miembros para la fuga de capitales. Lo dice mejor, pero es eso. O sea que el fondo ha hecho siempre eso. Lo hizo con el blindaje, lo hizo el año pasado. Y este año quiso parar un poquito, decir, bueno, entonces vendé de a poquito, no todo junto. Después le pidió Duhom, no, déjame un poco más. Y entonces le dejaron 60 por día, y después lo volvieron a llamar y decir no me alcanza, entonces bueno, planchá la zona de no intervención y dale con los 150, tampoco alcanza. Entonces la pregunta es, ya nos estamos consumiendo gran parte del último desembolso de los 11.000 millones. Tienen que venir otro tanto. ¿Nos lo va a desembolsar? Esa es una pregunta, porque uno cree que el apoyo de Estados Unidos es tan grande que va a tener la mano agarrada hasta el final. Yo quisiera verlo. Tengo una duda. Porque también eso cambia un poco el panorama, porque si el fondo le dijera lo que debería decirle es poner un control a la fuga, ¿sí? El fondo le debería estar diciendo eso: mira, yo no te puedo seguir financiando. Ojalá le dijera eso. Nos ahorraría a nosotros. Poner un control y ahí sí te sigo desembolsando. La otra es que el fondo, ya perdido por perdido, le digo no podés fumar más mis dólares, deja que se devalúe. Entonces ahí ya, en términos de políticos, para
para el gobierno sería, pero sería una forma de decir, no, listo. Pero con esto que voy, es que el fondo está financiando la fuga y la Argentina es la principal deudora del Fondo Monetario. La parte del león de la deuda del fondo con los países a los que presta, con los que tiene acuerdo stand-by, es la Argentina, ¿no? Entonces también es un problema para no hay antecedentes de default de deudas con el fondo, hay retrasos, hay cosas. Entonces yo creo que ahí vamos a tener mayor capacidad para sentarnos a negociar. Y sentarnos a negociar, yo también, ayer leí a alguien algo que escribió un economista que decía que ya el kirchnerismo, todos los equipos, yo no sé, todos los equipos estaban diciendo como que nada cambiaba, que íbamos a seguir con el déficit cero, que íbamos a volver, que íbamos a poner el cepo, que íbamos a hacer... Yo decía, ¿de dónde sale todo eso? ¿No? Porque la verdad que déficit cero, nosotros vamos a tener que plantear sí un sendero de convergencia hacia el equilibrio fiscal, y que no va a ser ese equilibrio fiscal a partir del gasto, ¿sí? Sino tiene que ser de los ingresos. Y los ingresos, ¿de dónde captamos rentas extraordinarias? Y eso va a ser, y rentas extraordinarias hay mucho del sector agropecuario, por eso la discusión de las retenciones nuevamente entra la discusión de cómo, de toda esta renta financiera y estas ganancias, tenemos los fondos de blanqueo. Quiero decir, yo creo que hay fuentes para empezar a discutir un programa de convergencia fiscal distinto. Pero después, nosotros, las pruebas de amor que le prometió el gobierno, que es reforma previsional y reforma laboral, hablar de la Carta Orgánica, bueno, eso no. Entonces, va a ser una discusión muy dura. Muy dura. Creo que es posible, porque insisto, para el Fondo Monetario, otra vez sopa en la Argentina, no creo que le convenga. Así que me parece que más que nada va a ser una cuestión de tener el respaldo ahí sí, de un bloque político, social muy importante a la hora de encarar esa negociación. Sí. Yo quiero hacerte, digamos, un comentario que puede ser un chiste, pero ¿qué pasa si quien defaultea es este gobierno? ¿No nos convendría? ¿No le convendría a un futuro gobierno? Porque te digo que por ahí se está hablando... A ver, esto es importante. Sí. Porque a mí me llama la atención que se hable de corralito, de corralón, de default, etcétera. Y en realidad cuando uno mira la situación de solvencia, no es la del 2001 ni el 2002. Cuando uno mira, no es 150%, hoy estamos deuda externa 80, 90%, ¿sí? Cuando uno ve el cronograma de vencimientos, el problema es la fuga, fíjense. Claro. Entonces, eso es lo que a mí me llama la atención, porque dicen, bueno, el corralón, van a tener plan Bonex. ¿Por qué? Porque, a diferencia de lo que ocurría en la convertibilidad, hoy los depósitos y los créditos están mayoritariamente en pesos, no existe ese descalce de monedas. Cuando se puso el corralito, el corralón, era porque los depósitos en dólares no existían. Y uno iba al banco y le decía, che, le daba 100 pesos, le decía, ¿me depositas $100? Listo. Hoy sí, los depósitos son en dólares. ¿Y dónde están esos dólares? Están encajados mayoritariamente en el Banco Central. O sea que parte de las reservas son los depósitos en dólares. El problema es que si los depósitos en pesos, que son enormes, quizás es la fuente de liquidez más peligrosa que hay ahora, si los depósitos en dólares empiezan a decir, bueno, me paso a plazo fijo, está pasando, me paso a dólar. Porque entonces obligaría a los bancos a deshacerle LELIQs y devolver los pesos. Ahora, ahí no habría ninguna razón para decirle te pongo un corralito a los precios, a los pesos. Porque la verdad que el Banco Central puede emitir pesos como quiera. El problema es que si no se discute que lo que no se puede comprar son los dólares. Entonces, a mí me llama la atención cómo naturalizamos en general, y también en ámbitos, a veces en sectores de la heterodoxia, es que es la devaluación o es la caída de reservas. ¿Y por qué no hablamos de regular la fuga? Si vos me preguntás si hay razones para el default, no hay. Y creo que mirar el riesgo país y todas estas cosas, a los IDS y todas estas cosas, no es lo relevante. Lo que hay que mirar es el mercado de cambios.
A Caputo se le acabó el año pasado la posibilidad de colocar deuda. O sea que ya esté a 1.000, 1.100, 1.500 el riesgo país, no cambia. El único acreedor que tenemos es el fondo. Esa es la discusión. Y nosotros sí, entonces, esto también, vamos a tener que volver a plantear una forma de financiamiento del gasto público donde aparezca el Banco Central nuevamente, que se lo ha descartado el Banco Central como forma de financiar al Tesoro. Y vamos a tener que bajar las tasas de interés, pero nadie sensatamente puede pensar que podemos bajar la tasa de interés sin regular la cuenta cambiaria. Porque bajar la tasa de interés a los 2 minutos se te fue todo a dólares. Entonces, me parece que a veces las discusiones están tratando de soslayar o de pasar por alto, de hacerse los disimulados respecto a un tema que cuando uno dimensiona y mira quiénes son las personas y las empresas en términos de cantidades, es marginal. Yo les digo, datos del año pasado, fueron 3 millones de quills y quits. 3 millones de quits y quits los que compraron 57.000 millones de dólares. Después 41 millones no. Pero en la opinión pública, ¿sí? Y esto es lo que yo decía del cambio de conciencia, aparece como esa garantía de libertad. No puedo comprar $1 más, no puedo comprar la leche, pero si quisiera lo pudiera hacer. Entonces, si no trabajamos sobre ese sentido común, estamos complicados. Mercedes, esos 3 millones de quill y quit, hay mucho, digamos, de fuga hormiga, fuga de clase media y demás. Ahora, acá estamos atacando un problema cultural, aparte económico. Es decir, ¿cómo se convence a la clase media argentina, sobre todo, que comprar dólares no es un derecho humano, ¿no? ¿Cómo se resuelve? ¿Qué oportunidad de ahorro se le puede ofrecer que reemplace a la compra de dólares? Sí, a ver, por eso a mí me molesta que no lo estemos abordando el tema, o que le estemos tratando de... Porque obviamente los economistas podemos dar parte de la solución. Esto es una cuestión mucho más profunda, donde necesitamos sociólogos, antropólogos, necesitamos a las ciencias sociales ayudando a las otras ciencias sociales, ayudando en esa patología, ¿no? Es una patología. Ahora, creo que vos dijiste algo que es importante. Nosotros tenemos que dar la opción de alternativas de ahorro a la clase media que le garanticen su resguardo de sus ahorros. Yo siempre pongo el ejemplo, y no quiero ser autorreferencial, pero yo inventé el bono YPF. Porque cuando pusimos la regulación dijimos, bueno, está bien, hagamos algo. Ya me digo, algo que atraiga, ¿sí? Y que le dé rentabilidad. Y el bono YPF era esta cosa que a mí me encantaría en algún momento poder desplegarla, que es un mercado de capitales que vincule el ahorro con... más, ya insisto, había pensado el bono IPAP, había pensado unos cuantos bonos así y con buen rendimiento, porque en ese entonces el número oficial de la inflación era 9. Y yo le dije, no, hay que pagar mínimo el 19. Y en ese entonces tuvimos un despelote, porque no, ¿cómo vamos a pagar? Paguemos 19. Y fue muy exitoso ese bono YPF en términos de recaudación. Bueno, pero a ver, fue una gotita en el agua así. Eso lo tenemos que... Cuando se discutía el Código Civil, me decía, ¿por qué vos te querés meter con el Código Civil? Y porque si no cambiamos en el Código Civil el tema de los contratos en dólares, etcétera, después va a ser muy difícil. Uno de los sectores más dañados con el tema y que se nos puso en contra muy claramente fue el inmobiliario. Están puteando en todos los idiomas. ¿Por qué? Porque efectivamente se habían paralizado todas las operaciones. Y bueno, ahí nosotros también tenemos que darnos una política de desdolarización con lo difícil que va a ser ese mercado. Que la verdad que nosotros naturalizamos que los Techin, que todas las empresas hagan su listado de precios en dólares. Lo naturalizamos. Está todo en dólares. Pero bueno, creo que es un trabajo que hay que empezar en algún momento. Yo lo que advierto, lo que a mí me quita un poco más el sueño, también digo, bueno, esto que dijiste es importante, Eduardo, no son solamente los grandes, el chiquitaje pesa mucho. Pesa mucho. Cuando nosotros dijimos, bueno, dejemos que compren, cuando era capacidad fiscal,
empezó, y además la capacidad fiscal, empezaron los coleros, y empezaron los que le prestaban el documento, empezaron todo eso. Pero nosotros dijimos, bueno, a ver, le dejamos comprar $500 por mes, ¿no? Y había en ese entonces 1,5 millones de personas. Bueno, son 500 millones por mes. Pero 1 millón se transforman en 5 millones, y ya son 25 millones, ¿no? 2.500 por mes. 2.500 en un año, ¿sí? ¿Cuántos son? 30.000. Entonces, no había número que alcanzara para decir este cuerpo económico puede resistir esta demanda. Yo no encuentro todavía la analogía para asociarlo a, decía, una medicina que se escasa. Cuando yo le escuchaba a Feynman en medio de esa discusión, a Feynman el malo, que decía, ¿por qué en una programa de televisión decía, yo puedo comprar este vaso, puedo comprar esta carpeta, puedo comprar esta silla y no puedo comprar dólares, ¿no? Naturalizando esto. Entonces, ¿cómo desnaturalizamos eso? Compañeros, tenemos Carlos García Blasi. Una pregunta, ¿me distraje o me faltó un párrafo sobre la relación entre tecnología y distribución del ingreso? Bueno, lo que hay que vincular en realidad es desarrollo y distribución del ingreso. Si hay algo que en ese trabajo, ese gráfico que mostré de distribución del ingreso y apertura, es un trabajo del Fondo Monetario también, que muestra que dice que todos los países que fueron más alto en la apertura financiera son los países que tienen peor distribución del ingreso. Ellos ¿cómo lo vinculan? Ellos lo vinculan obviamente con el efecto riqueza que supone tener activos financieros. Si lo que se te valoriza, ¿sí?, son en tu cartera los que compran activos financieros, generalmente son sectores pudientes, y eso amplía la brecha de desigualdad. Es lo que Stiglitz habla del 1% por el 1% para el 1%, justamente en esa metáfora. Ahora, lo que hay que hablar es de desarrollo y tecnología. Me parece que eso es no hay país primario que pueda tener una distribución equitativa del ingreso. No existen, ¿sí? El perfil de especialización es un determinante fundamental en la distribución del ingreso. Sí, y para existen los que hacen las dos cosas. ¿Qué hacen qué? Que son países que tienen producción primaria y... Claro que sí. Claro que sí, y obviamente, pero esa es la cosa. Nosotros tenemos la bendición de ser un país con esta capacidad en materia de producción de recursos naturales y de alimentos, etcétera. Quiero decir, eso es el desarrollo. Lo que pasa es que la discusión es cómo se... vieron que aparecen ahora muchos programas que tienen que ver con la economía social y qué sé yo, que a mí me parece que nosotros vamos a tener que tomar todas esas iniciativas, porque nosotros tenemos excluidas a más de una tercera parte de la población, y hasta que le derrame las condiciones de la industrialización, quiero decir, vamos a tener que tener la inteligencia para garantizar la reducción de las brechas de productividad respecto a los países centrales, y para eso la cuestión tecnológica es fundamental, pero la cuestión tecnológica también es fundamental para todo lo que tiene que ver con los programas de economía social. Entonces, creo que la cuestión tecnológica atraviesa toda la problemática de la distribución y el desarrollo productivo, ¿no? Absolutamente. Yo creo que el término desarrollo lo tenemos que aclarar. Es decir, yo hasta hace poco tuve una discusión con un economista que se define como desarrollista y que le da lo mismo que el desarrollo tecnológico sea en base a inversión extranjera o que sea en base a desarrollo de tecnología local. Vos claramente ves la diferencia, pero me parece que esa diferencia a tus colegas economistas creo que es una diferencia que no es nada sutil y es importante remarcar. Sí, y una diferencia importante también respecto a la cuestión de la inversión extranjera. También hay cierta mistificación, ojo, en nuestro espacio político hay una enorme mistificación acerca del rol de la inversión extranjera. Y a mí me llama la atención, porque sobre todo en el trabajo de los alemanes,
ellos plantean clarísimo la necesidad de la autonomía en materia tecnológica. Ellos se plantea directamente la restricción a la inversión externa en determinadas áreas estratégicas. Y eso también es parte de que a veces atrasa el reloj en la discusión teórica sobre el desarrollo, porque una cosa era discutir la inversión extranjera en los 50, en los 60, donde la estrategia de las multi era venir a nuestros países, integrarse verticalmente, hacer transferencia tecnológica, ¿sí? Y es clave, es el tema para mí, modestamente es clave. Pero me parece que hay que pellizcar un poco más el tema de la inflación y la dolarización. Están totalmente conectados, me parece. Y en ese sentido es el rol de las grandes empresas industriales, la fuga, todo ese esquema de la fuga asociada a un cierto tipo de industrialización, me parece crucial. Yo creo que la psicosis de la clase media respecto al dólar no hay que magnificarla. Existe, por supuesto, y está fomentada expresamente, ¿no?, por miles de mecanismos. Pero me parece que la psicosis cambia cuando cambia la realidad concreta, la vida en la que uno vive, ¿no? Y en la Argentina, lamentablemente, históricamente, la inflación está corroída por la corrida cambiaria, ¿no? Y entonces me interesa mucho saber en qué medida, qué ideas tenés para controlar justamente eso. O sea, el tema de cómo se forman los precios y cómo el dólar entra por la ventana y se transforma en el personaje central de toda esta historia. Porque es como un mecanismo, es como una encarnación de la fuga, de la financiarización, pero a través de la producción y a través simplemente de la sustitución, de la introducción de tecnología. Pero en relación a la introducción de tecnología, ese es otro tema enorme, craso. Yo creo que eso de que los países centrales están retrayendo la inversión industrial al país central está overblown, está totalmente, ¿cómo podría decir? Sobreestimada. Totalmente sobreestimada, y oculta una cosa muy crucial, que es el desarrollo tecnológico que sustituye mano de obra, o sea, la robotización, y más allá de la robotización. Y eso es lo que está pasando en los países centrales. Y no solamente en los países centrales, sino en China. China es un ejemplo fascinante al día de hoy. China, seguir lo que está pasando en China me parece crucial, tanto a nivel de la producción como de la financiarización. ¿Me entendés? Entonces, todos estos temas, para que no exista el mito de que, bueno, vamos a desarrollar la industria nacional y con eso terminamos con el problema de la mano de obra. No. Lo que hay que empezar a pensar es cómo se desarrolla los distintos grados de tecnología que se pueden desarrollar para satisfacer los problemas que nosotros como países reventados tenemos, que son cada vez más parecidos a lo que pasa en Estados Unidos, por otra parte, ¿no? Porque en el periodo de Trump, lo que ha ocurrido, por lo menos lo que yo he seguido, es que el famoso estímulo industrial que dio Trump se fue en el buyback de las acciones, no se invirtió, y cuando se invirtió, lo que está ocurriendo es que se está robotizando. Entonces no resuelve los problemas internos de los Estados Unidos de mano de obra, el desarrollo tecnológico. Y en China está empezando a ocurrir algo semejante. O sea, yo creo que el tema de la tecnología es crucial, para sintetizar, es crucial. El tema del desarrollo nacional es crucial, pero no puede ser aislado de otros temas también cruciales, como son el rol de la formación de precios y de las importaciones industriales y de las exportaciones y del mercado interno. Está todo conectado. No sé si fue claro. Sí, a ver, comparto todas tus reflexiones, Mónica. La verdad que es mucho más difícil la posibilidad del desarrollo. Tengamos en cuenta eso, y que si no somos capaces de encontrar esos intersticios, de encontrar esos resquicios, se puede perder el tren, ¿no? Puede pasar el tren. El tema de la dolarización, yo por ejemplo miro mucho el tema de Brasil, ¿no? Porque esta cuestión de la inflación como explicación, y la verdad que cuando uno mira la experiencia de Brasil y uno acumula, bueno, sacando los últimos 3 años, pero las hiperinflaciones, las inflaciones acumuladas, a mí llegado un momento yo hacía las comparaciones y habíamos tenido en forma acumulada la misma inflación, o sea que esa no era la explicación, porque nosotros somos un país inflacionario. De hecho tuvimos fuga en todos los 90, cuando tuvimos baja inflación hasta deflación, la fuga siguió.
y yo creo que en los 90 el tema de el 1 por 1 fue psicológicamente, ¿no? Un peso, un dólar, una promoción y digamos, una legitimación de la cuestión del bimonetarismo terrible que no tuvieron otros países de la región. Que a mí yo veo el tema de Brasil, y Brasil tiene una política obviamente de prohibición directamente, no se pueden hacer contratos, no se pueden tener cuenta del uso de la moneda extranjera, pero también tiene una política de endeudamiento interno del Estado con títulos públicos, ¿sí? Ellos tienen esta indexación por los títulos, que también es un problema para Brasil, porque gran parte de la financiarización de Brasil, paradójicamente, está asociada a la política de financiamiento del Estado. O sea que uno cree que resuelve un problema y está apareciendo otro. Esa es la economía, un maldito problema tras otro, ¿no? Pero creo que vamos a tener que... ¿Cómo yo defino, cómo miro los primeros tiempos? Es tratar de ganar cierta capacidad de soberanía, de manejo, de gobernabilidad en nuestra economía. De confianza. Obviamente de confianza, pero también la confianza viene de los resultados objetivos, ¿no? Entonces, ahí la cuestión de la inflación es esencial. Nosotros creo que ninguneamos bastante la cuestión de la inflación y lo que generaba en términos de confianza, de credibilidad, etc. Y ahí aparece entonces la capacidad desde el Estado para hacer una política de regulación consistente y eficaz de precios, ¿sí? Eso vamos a tener que volver a discutirlo. Es decir, cuando pienso en tener ciertos resortes, cuando yo veo, les aseguro, yo sufro todavía cuando veo que el dólar se escapa, digo, no tienen con qué pararlo. No tienen, a mí me tocó estar ahí. Y frente a las pulseadas teníamos espaldas porque teníamos reservas, y teníamos espaldas también porque regulamos la fuga. Si no, la crisis devaluatoria nos hubiera ocurrido a nosotros. Entonces, yo efectivamente coincido con todo lo que vos planteás. Me parece que estos elementos, por eso modestamente yo quise introducir estos elementos, a lo mejor un poco fuera de la problemática específica, científica, tecnológica, porque me parece que son los condicionantes fundamentales que vamos a tener que tener en cuenta a la hora de pensar cada una de las políticas en los distintos frentes, tanto científico como tecnológico, como la política de salud, como la política agropecuaria, como la política de precios. Estos condicionantes de un mundo financiarizado que, como vos bien decís, yo tomo estas señales, que son señales totalmente aisladas, pero que están hablando de que este proceso tan crítico que se está viviendo el capitalismo, que todavía no sabemos cómo termina, empieza a haber lugares, espacios donde se están volviendo a rediscutir cosas que hasta hace poco tiempo eran paradigmas que no se ponían en discusión, ¿no? Bueno, Mercedes, muchísimas gracias. Y donde el tema científico-tecnológico se ha evaluado en su totalidad, y bueno, y también tuvimos el lujo de tener a Mercedes hablando y a Mónica Peralta Ramos haciendo preguntas, así que hoy nos dimos todos los lujos. Muchísimas gracias. Compañeros, en 5 minutos seguimos con el tema nuclear.